Hola, ¿qué tal? Un domingo más con ustedes. Queremos recordarles que las transmisiones en línea van a continuar. La iglesia en línea sigue, pero hoy, este domingo, empezamos reuniones presenciales ya en el local con cupo limitado y con restricciones, sobre todo de niños. Queremos avisarles que ya están saturadas, ya están llenas las 3. La próxima semana vamos a aumentar la capacidad y vamos a tener 4 reuniones, 9, 11, 1 y 4, para que te vuelvas a inscribir. 9, 11, 1 y 3, perdón. 9, 11, 1 y 3 para que te inscribas. Ahí en la misma hoja donde tú te inscribiste, ahí vuélvelo a hacer. Semana a semana iremos viendo cómo aumentamos la capacidad o el cupo o el número de reuniones para que podamos llegar a reunirnos todos. No nos importa si llegamos a 5 o 6 reuniones. Lo importante es que todos puedan asistir. Muy bien, hoy tenemos una plática importante. La primera de ellas. Vamos al capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 1. Y permítanme leerles. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetró, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios los llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Versículo 5, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo mirar a Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar. Recordemos que Moisés es el hijo de esa promesa que nace en una familia, seno de una familia judía, pero había orden de matar a los bebés en Egipto. Y la mamá esconde hasta cuando puede el niño y lo pone en una barquilla en el río para que el niño sobreviva. La barquilla es recogida por una familiar del faraón quien lo cría. Y Moisés crece y se cría en el palacio mismo del faraón. Crece, se desarrolla, ve la injusticia en contra del pueblo de Israel que estaba siendo esclavizado. Y interviene cuando un egipcio está golpeando a un judío y acaba matando a este hombre. Moisés tiene que huir, se va, huye y se va al desierto. No es el único hombre que se va al desierto antes de servir a Dios. Muchos lo hicieron. David fue uno de ellos. Moisés se va al desierto, está trabajando ahí, encuentra a su esposa, tiene hijos y tiene ahí ya muchos años. Seguramente Moisés pensó que ahí iba a acabar su vida. También tuvo ahí sus hijos. Pero un buen día, pastoreando como era su costumbre, las ovejas de su suegro, Jetró, Moisés va caminando y ve una zarza que está ardiendo, pero la zarza no se consume, no se quema. Llama poderosamente su atención, ve algo sobrenatural y no se queda ahí parado o sigue de frente. Va y se acerca para ver qué está pasando. Él busca entender qué está ocurriendo. Moisés quería saber qué estaba ocurriendo y ahí tiene un encuentro con Dios mismo. Y Dios se lo declara, se lo dice, pero le hace una indicación y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y déjeme llevarlo a una
posible interpretación, hay varias de esta situación, pero quiero que entienda algo. Cuando Moisés ve la zarza y decide ir a ver, la palabra que se usa en hebreo es sur. Esa palabra significa que tuvo toda la intencionalidad de ir a ver qué estaba pasando y abandonó su camino. Él llevaba una trayectoria, la abandona para ver qué está pasando ahí, qué ocurre ahí. Al llegar, Dios le dice, quítate las sandalias. Las sandalias eran el calzado. El calzado como en entonces como ahora lo usamos para proteger los pies de piedras, de posibles cortadas o bien del calor de la tierra o de lo caliente que pueda estar. Pero hay un significado o una interpretación que a mí me gusta. Y esa interpretación es que Moisés lo que estaba recibiendo como instrucción de Dios era decirle, deja de caminar tus pasos conforme a tu voluntad, ahora vas a caminar conforme a mi voluntad. Quería que sus pies pisaran esa tierra, que la tierra en sí no era nada especial, lo especial era la presencia de Dios. Ese fuego de la presencia de Dios era importantísimo, por eso tenía que quitarse los zapatos, para hacerle entender, ahora vas a caminar de manera diferente, dependiendo de Dios, ya no de tu voluntad. Y le comento esto porque hoy vamos a hablar de la relación cristiana. La relación cristiana es una relación con el Señor, pero es una relación viva. Es una relación que tiene vida, que arde constantemente. Y ahorita le voy a explicar por qué. Pero antes déjeme llevarlo al capítulo 24 del libro de Éxodo. Y vamos a leer del versículo 15 al 18. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se puso sobre el monte Sinaí. Y durante 10 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Vuelve a aparecer el fuego. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Aquí podemos ver cómo la presencia de Dios es un fuego. Es un fuego que arde dentro de nosotros. Y déjeme decirle algo. Yo recordaba mientras leía esto que yo conozco al Señor aproximadamente a los 20 años. Y me comparte un joven que, por cierto, nunca volví a ver. Este joven era otro estudiante, al igual que yo vivía en un departamento, él va ahí, me comparte, empieza a hablarme de Dios y todavía no acababa de compartirme porque traía una especie de como de secuencia de cosas a compartirme y yo me arrodillé antes de que él acabara, como que él quería que yo me volviera a sentar y quería seguir hablando todo su plan que me estaba dando. Pero yo le dije, ¿qué hago? Y recuerdo que levanté mis brazos, él empezó a orar por mí y empecé a orar en lenguas. Yo ni sabía qué era eso, ni entendía qué era eso. No tenía ni idea que la Biblia eran dos testamentos, uno antiguo y uno nuevo. Yo no sabía nada, pero había empezado a leer la Biblia. Había empezado a leerla. Y cuando sentí esa presencia, yo empecé a llorar como nunca antes en mi vida. Pero no era un llanto de angustia o de dolor, era un llanto de gozo muy raro que yo nunca antes había sentido. Había otro compañero conmigo que luego me contó él que hizo lo mismo, yo ya ni cuenta me di.
El cuate que nos compartió nos dejó ahí a los dos y los dos acabamos en una esquina cada quien orando. Honestamente no recuerdo cuánto tiempo fue, seguramente fueron horas porque ya estaba oscuro. Y ese día yo lo entendía como algo que le pasó a Moisés. Por primera vez tuve contacto con ese Dios y ahí me di cuenta que hasta ese punto de mi vida yo había tomado mis propias decisiones y mi vida empezó a cambiar. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Tú llevas una trayectoria, una forma de vida y de repente aparece Dios o Jesús en tu propia vida y cambia tu dirección y cambia tu motivación para caminar. Dios empieza amorosamente a marcarte por qué senderos tienes que caminar. A Moisés Dios le mostró cuál era su llamado y lo que él tenía que hacer. Y Dios estaba trabajando en la vida de Moisés por esos 40 años, que había sido pastor de ovejas. Hace muchos años conocí a un pastor que me dijo que su oficio, antes de llegar a ser pastor, había sido ser pastor de mulas, burros, ovejas y cabritos. Y me decía que con los que más había batallado era con los burros. No se ofendan. Estoy hablando literal. Él batalló con esos animalitos. Pero era una preparación de Dios para lo que Él iba a hacer después. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando tenemos ese primer encuentro con Dios, hay un fuego que entra en nosotros. Por eso la relación con Dios es una relación viva y ardiente. Porque hay un fuego consumidor en nosotros. Pero ese fuego consumidor va consumiendo nuestro viejo hombre para empezar una nueva vida. Ahora, déjeme decirle algo. Moisés sube al monte en Éxodo 24 y Dios, antes de darle las tablas de la ley, le dice, construye un tabernáculo con estas características y con estas formas. Le da el diseño exacto del tabernáculo donde va a manifestarse la presencia de Dios y le dice a Moisés, ve y constrúyelo. Me encontré con algo en el libro de Levíticos. Si gustan acompañarme a Levíticos capítulo 6, versículo 13. Vea lo que dice ahí. En ese tabernáculo había altares. Pero vea lo que dice del altar. Hay algo que es importantísimo que usted y yo entendamos. Capítulo 6, versículo 13. Dice lo siguiente. Dios les da instrucciones para las ofrendas, pero el versículo 13 dice, recuerden, el fuego del altar siempre debe de estar encendido, nunca se debe apagar. Es una instrucción que tú y yo tenemos que entender y tú y yo tenemos que obedecer. Ese fuego del altar siempre tenía que estar encendido. Un día escuché a un predicador decir que él investigó de dónde había salido el fuego para prender ese altar. ¿Y qué creen que encontró? Dice que nada. Dice, y como siempre, me puse a entender qué es lo que Dios había hecho y llegué a una conclusión, dice este pastor. Fue el fuego de Dios el que lo encendió. Pero era responsabilidad del pueblo que el fuego no se apagara. El que pone el fuego inicialmente en nuestras vidas es Dios. Pero los responsables de que no se apague somos tú y yo. Por años me he preguntado, ¿por qué en mi vida nunca se apagó ese fuego? A pesar de tantos problemas y de tantas circunstancias y de cuántas vicisitudes que he vivido desde que era soltero, seguía trabajando,
termino mi carrera, hay problemas, viene una crisis económica terrible, no había trabajo, el país se puso muy complicado y convulsionado, no era fácil. Después me caso, empiezo a leer más la palabra de Dios, empiezo a meterme a la palabra y cambian mis circunstancias de vez en vez hasta este punto de mi vida. Y siempre había yo pensado que era la misericordia y la gracia de Dios en mi vida, pero también entendí que es algo diferente. Y es que siempre fue mi necesidad de seguir estando en su presencia, dentro de ese fuego que todos necesitamos, pero necesitamos cuidar que no se apague, que siempre esté encendido, que esté vivo. A medida que pasaron los años y fui metiéndome a estudiar, me consumía la necesidad de seguir aprendiendo. Y me he dado cuenta de una cosa. La única manera de entender y conocer la palabra de Dios, que implica conocer a Dios, es meterse a la palabra y pedir, quiero conocer más. Como lo hizo Moisés, voy a ver qué está pasando en la zarza. Cuando tú y yo vamos a la Biblia, estamos viendo ese fuego y estamos entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y ese fuego nunca se puede apagar. Siempre debe de existir. Por eso es que logramos avanzar, amados. Porque seguimos expuestos a esa presencia de Dios. Lo encuentras no solo en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento. Les recuerdo algo que le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que recibiste cuando oré y impuse mis manos en ti. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Tú y yo tenemos que avivarlo constantemente. ¿Cómo le hacemos para avivarlo? Lo primero es entender que ahora el templo de Dios somos nosotros. Y que el altar del templo de Dios es nuestro corazón. Y ese corazón necesita que ese fuego tenga vida y vida y vida y vida y crezca esa presencia de Dios en nuestras vidas. Para que nuestra relación sea una relación viva, ardiente. Y déjame decirte cómo avivas el fuego. Lo primero es leer su palabra. No solo por leerla. Es por escudriñarla, es por rumiarla, es por querer encontrar algo más que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es aprender a exprimir más y más las verdades y tesoros que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Y esa es responsabilidad nuestra. Te exhorto, amado, a que tengas la necesidad de escuchar, oír o leer o estar en contacto con la palabra de Dios día a día para poner ese fuego. Déjeme decirle algo, al igual que a muchos hombres me gusta hacer carne asada. Y lo que hacemos cuando prendemos el carbón es, ya que empieza la brasa a arder, estamos así soplando en corto, no tienes que andar haciéndole así como con un sombrero porque acabas aventando toda la ceniza por todos lados, sino en corto estás avivando. Avivar es ponerle al fuego ese aire que permite que el oxígeno aumente la combustión y se encienda el fuego. Cuando tú y yo vamos a leer la palabra de Dios, es lo que estamos haciendo. Avivando el fuego. Avivando ese conocimiento personal entre Dios y nosotros. Les recuerdo que el encuentro de Moisés fue personal, no había nadie más. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando vas a la palabra, son solo tú y Él. Y empiezas a soplar. Y ese fuego crece. Otra forma de avivarlo es adorar, es alabar. Sigues aventando fuego y crece y se expande.
El fuego de Dios es un fuego consumidor que no destruye. Es un fuego que aviva nuestra relación. Y por último, amados, es importante buscar su rostro y anhelar conocerle día a día más y más. Más y más. Solo te recuerdo otro personaje, Josué, capítulo 5, versículo 15. Antes de entrar a la tierra prometida, tiene un encuentro con el Señor y le dice: quítate el calzado de tus pies. Y hace exactamente lo mismo que su predecesor Moisés. Se quita las sandalias cuando tiene ese diálogo, en señal de entender que en nuestra relación con el Señor, quien guía los pasos es Él. Dice la palabra de Dios, la distancia entre los planes del hombre y los planes de Dios es del cielo a la tierra. Nada que ver lo que tú quieres hacer con lo que Dios tiene para ti, amado. Y solo lo logras y lo encuentras cuando estás constantemente avivando tu relación con Él, encendiendo ese fuego más y más en tu vida personal. Te invito a que lo hagas. Y si tú no has tenido un encuentro con el Señor, si nunca has tenido esa introducción personal que todos necesitamos, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, por cada persona que esté escuchando esta plática y que realmente quiere tener un acercamiento y una relación viva, una relación que crece delante de contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú perdones sus pecados, Señor, que reconozcan que han pecado delante de ti, porque tú los perdonas. Tu palabra dice que tú te olvidarás de todos nuestros pecados y tú empezarás una nueva relación, un nuevo destino, un nuevo caminar contigo. A las personas que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, dile: Señor, ven a mi vida, guía mis pasos. Quiero una relación viva y eficaz contigo, una relación en donde tu fuego empiece en mi vida y nunca se extinga. Gracias por perdonarme, por amarme, por mostrarme tu voluntad, y te pido, Dios, que nada ni nadie me aparte de hacerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Una vez más agradeciendo tu fidelidad y tu generosidad con tu iglesia. Damos gracias a Dios por tu vida, por los diezmos y ofrendas que estás entregando a la iglesia. Te recordamos que lo puedes seguir haciendo por un depósito en Oxxo o por transferencia bancaria. O si no puedes hacer cualquiera de las dos primeras opciones y quieres que vayamos por él, avísanos. Nosotros vamos por tu diezmo. Gracias por estarnos apoyando. Este domingo estamos arrancando y mucho fue gracias a tu fidelidad y a tu generosidad. Que Dios los bendiga y les multiplique a todos.